ahora sí comienza lo bueno. Comenzamos con la primera parte de gramática. Esta es la clase 5 y en esta clase vamos a ver la pequeña introducción del verbo to be. El verbo to be es como que el verbo más común, más conocido de inglés, el verbo del tema que nunca pasamos, el que nos cuesta dominar, pero yo los voy a ayudar para que lo podamos dominar más fácilmente. Y por eso también he dividido esta clase en dos partes, o sea, en dos clases. En esta primera clase vamos a ver la forma afirmativa y negativa, así como los usos, como que para que aprendamos cuándo podemos usar el verbo to be. Y en la siguiente clase vamos a ver las preguntas cerradas, ¿ok? So, let's begin. Y lo primerito que vamos a ver es la conjugación del verbo to be. Así como en español conjugamos cada uno de nuestros verbos dependiendo la persona, eso vamos a hacerlo también con nuestro verbo to be. Pero aquí solo tenemos tres diferentes conjugaciones: am, is and are. Aquí tengo que aprenderme que am va con I, que is va con she, he and it, y que are va con you, we and they. Siempre va a ser así, ¿ok? Entonces, I am, she is, he is, it is, you are, we are, they are. Les remarco que siempre va a ser así porque, como vimos anteriormente, you puede ser tú, usted o ustedes. No importa cuál se refiera, solo el contexto va a decidir a quién estamos hablándole, pero siempre va a ir con are. Alright? Y para eso también es importante que recuerden esta pequeña regla. Y esta no aplica solo con el verbo to be, aplica para todos los temas gramaticales de tiempos, más bien, que vamos a ver. Para crear oraciones siempre usamos un sujeto, un verbo y un complemento o algo extra. ¿Okay? El sujeto, la persona o la cosa que está realizando la acción, o en este caso que va a ir describiendo con el verbo to be. El verbo, que en este caso va a ser nuestro verbo to be, y un complemento cuando sea necesario. ¿Ok? Los subjects pueden ser pronombres o nombres. Los pronombres que vimos en la clase anterior, I, you, she, he, it, o puede ser literalmente un nombre, ¿no? Y el complemento simplemente es extra vocabulary. Así que vocabulario extra que tenemos que ir aprendiendo. Y ahora, vayamos de lleno primero con lo más importante, es cuándo vamos a usar el verbo to be. Algo que les quiero recalcar aquí es que el verbo to be no es un verbo de acción, ¿ok? No estamos hablando de acciones, estamos hablando de descripciones. La función del verbo to be es describir. ¿Describir qué? Describir nuestros sentimientos o nuestro estado de ánimo. Feelings or mood, cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿ok? Y para eso les voy a poner por aquí unas pequeñas palabritas dependiendo cada categoría. Tengo primero happy, que significa feliz, sad, triste, y bored, aburrido o aburrida. Entonces, yo les dije hace ratito, para crear una oración usamos un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces, si yo quiero decir estoy triste, primero voy a poner mi sujeto, como estoy hablando de yo, pondría I. Luego, ¿qué conjugación del verbo to be lleva I? Lleva am. Y ahora triste, que sería mi información extra, sad. Ay, perdón, era estoy feliz. Entonces, I am happy, estoy feliz. ¿Ok? Es muy importante también identificar que podríamos usar una contracción. Contracción es como que una abreviatura, una forma de decir algo más cortito, ¿no? Entonces la contracción de I am sería I'm, que es esta que apareció por acá, I'm. Entonces yo puedo decir I'm bored, estoy aburrido. I am bored, I'm bored, significan lo mismo. Simplemente pues es que estoy ahorrando un poquito de pronunciation. El siguiente uso del verbo to be es para describir en el lugar en el que estamos. Casa,
parque, escuela. Y yo puedo decir, she is in the park. Ella está en el parque. She is in the park. Aquí también hay una contracción. Y para no decir she is, yo puedo decir she's. She's in her house. She is in her house or she's in her house. Otra cosa que describe el verbo to be es nuestra identidad. O sea, cuando vayamos a decir nuestra profesión, nuestra edad, nacionalidad, etc., vamos a usar el verbo to be. Como teacher, 20 years old, que sería una edad, y Mexican, que es una nacionalidad, mexicano, mexicana. They are Mexican. Ellos son mexicanos. They are Mexican. Puedo contraer they con are y decir they're. They're. They're Mexican, for example. Alright. Aquí les puse otro ejemplo. We're 20 years old. Aquí yo usé we. We are 20 years old. Tenemos 20 años. O puedo contraer y decir we're 20 years old. Alright. Aquí, y es por esto la gran importancia que les dije en el primer video de introducción, una, no traduzcamos literalmente, y otra, aprendamos a identificar en qué momentos usamos el verbo to be. Porque aquí nosotros en español decimos tengo 20 años, ¿ok? Usamos el verbo tener, pero en inglés no se usa el verbo tener. En inglés, cuando vayan a decir su edad, tienen que usar el verbo to be. Obviamente su traducción o su equivalencia, como le diría yo, sería tengo 20 años, ¿no? Pero realmente no vamos a usar el verbo tengo, tener, literal, no. Es verbo to be. Y es por eso es que la gran importancia de que yo decido enseñarles cuándo usamos este verbo. Porque a veces en la escuela solo nos dicen, ay, el verbo to be es ser o estar. Pero solo nos clavan ser o estar, pero ser como, estar como, ¿no? Entonces, por eso es importante que se aprendan estas como que categorías que les voy dando para que puedan usar el verbo to be cuando es correcto. Así que, para edad, verbo to be. We're 20 years old. También podemos hablar de la apariencia, ¿no? Como tall, alto, short, chaparro, chaparra, bajo, pretty, bonita. Y puedo decir, he is tall. He is tall, él es alto. Y contracción de he is, his. Puedo decir también, he's short. Y también puedo describir mi personalidad. Friendly, amigable, kind, amable, smart, listo o inteligente. You are smart. Como les decía, depende del contexto de la traducción. Entonces, puede ser tú eres listo, usted es listo o ustedes son listos. En este caso, como yo le estoy hablando a muchos de ustedes que espero me estén viendo, sería ustedes son listos, ustedes son inteligentes. You are smart. Y la contracción de you are, your. Como por ejemplo, you're friendly. Eres amigable, son amigables. ¿Ok? Estos fueron ejemplos de oraciones afirmativas. Ahora vayamos con las negaciones y vamos a tomar como base nuestra oración afirmativa. Tom is tall. Si Tom is tall, si Tom es alto, quiere decir que no es chaparro. Entonces, he's not short. Tom is tall, he's not short. Noten que lo único que estoy agregando para que mi oración sea negativa es un not. Y este not va al lado del verbo to be. He's not short no es chaparro. Hagan de cuenta que estas dos oraciones se complementan, ¿ok? Por eso si se dan cuenta aquí ya no repetí Tom, aquí usé he. Y precisamente para eso nos sirven los pronombres, para ya no repetir el nombre, porque ya sabemos de quién se habla. Tom is tall, he's not short. Tom es alto, no es chaparro. ¿Ok? Puse he para ya no repetir Tom, pero obviamente si yo pongo Tom, pues está correcto. ¿Ok? Y ahora, así como Tom se puede contraer con is y podemos decir Toms,
Así el is se puede contraer con el not y creamos isn't. He isn't short. She's not short, he isn't short. Acuérdense, contracciones, abreviaturas, hablar menos. Ahora veamos un ejemplo con are. Sarah and Robert are doctors. Sarah y Robert son doctores. Entonces, they're not teachers. No son profesores. Ahí tengo mi not. Sarah and Robert are doctors. They're not teachers. They are not teachers. Y puedo contraer are con not y decir aren't. They aren't teachers. Ustedes deciden si quieren contraer el they con el are o el are con el not. Pero no pueden existir tres contracciones, solo son dos las que se van a juntar. Pueden decir they're not teachers o they aren't teachers. Ustedes deciden cuál usan, pero pues aren't es como que tal vez un poquito más común. I'm kind, soy amable. I'm not mean, no soy mala. Mean significa mala. I'm kind, I'm not mean. Alright. Aquí está nuestro not. Pero aquí, ojo, así como allá is con not, isn't, are con not, aren't, aquí am con not no se pueden contraer. Que no los engañen, no se pueden contraer. Entonces, si yo quisiese hacer una contracción, la única posible sería la que les decía hace ratito, contraer el sujeto con el verbo to be, I'm, y decir I'm not. Pero am con not, jamás. ¿Ok? Ahora sí finalizamos esta lección y espero que haya quedado claro. Por aquí les dejé un meme, yo cantando canciones en inglés sin equivocarme, yo en inglés en clase sin saber usar el verbo to be. Así que espero que para este punto ya sepamos cómo y cuándo usar nuestro verbo to be. Pero les recuerdo, este verbo no es de acción, sino que es para describir. ¿Qué describimos con él? O sea, ¿en qué momentos los usamos? Pues cuando vamos a hablar de cómo nos sentimos, de cómo lucimos, de apariencia, de cómo es nuestra personalidad, de cuál es nuestra identidad, por ejemplo, nuestra profesión, edad, estado civil, etc. Y en dónde estamos, ¿ok? Y pues recordemos que, pues como el verbo to be describe, usualmente el complemento del verbo to be va a ser un adjetivo, ¿ok? No siempre, porque por ejemplo cuando hablamos de dónde estamos, pues el complemento es un lugar. Pero si hablamos de cómo nos sentimos, de nuestra apariencia, nuestra personalidad, la palabra que va a acompañar al verbo to be va a ser un adjetivo. Pero aún no hemos terminado. Por aquí les puse una pequeña práctica. Para esta práctica les pido que pausen su video. Les voy a mostrar el ejercicio y pónganle pausa, háganlo con calmita y cuando ya tengan sus respuestas denle play para que ya podamos revisar las respuestas. Pero sí es importante que lean todas las oraciones porque por ahí hay unas tricky, unas oraciones medio como que confusas para ponerlas a prueba. Así que lean todo e identifiquen la correcta conjugación. Ahora sí, revisemos. I am hungry. Obviamente si ustedes pusieron I am not hungry, está correcto también, sino que yo aquí usé oraciones afirmativas en las tres primeras, ¿ok? Entonces, I am hungry or I am not hungry. La segunda, John and I. John and I are 15 years old. O John and I are not or aren't 15 years old. También es correcto. Esta, seguramente algunos ya se me confundieron y a lo mejor pusieron am porque vieron el I. Pero no se confundan. Recuerden que la oración dice John and I. John y yo. Ya no estoy solita yo, ya estoy con John. Entonces ya somos we. Por lo tanto, pongo are. El I va a ir con am si está solito, así como acá. El John va a ir con is si está solito. Pero aquí ya somos dos personas, John and I, ya somos we, entonces are. John and I are 15 years old. Alan is in the school. Or Alan is not in the school, está correcto. Aquí yo hice una contracción y puse Alan's in the school. Ahora, para estas dos de abajo, como les decía, estas primeras tres, si las pusieron afirmativas o negativas, están correctas. Pero para las dos de abajo, por eso les decía, lean bien,
El complemento nos dice cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, la primera dice you sad, triste. Y el complemento dice you're very happy, estás muy feliz. ¿Se acuerdan cómo vimos el ejercicio? Cuando conjuntamos las oraciones afirmativas con negativas. Si aquí me está diciendo you're very happy, estás muy feliz, quiere decir que para triste, you're not sad, you aren't sad. ¿Ok? Con el objetivo de que mi oración tenga lógica. No estás triste porque estás muy feliz. So you aren't sad, you're very happy. Si por ahí se hicieron bolas, vuelvan a pausar para hacer la siguiente identificando el complemento. ¿Ok? La siguiente dice Chris Japanese, Chris japonés, y el complemento dice he isn't Chinese, no es chino. Por lo tanto, he is Japanese. El complemento que me decía que no era chino, pues me ayudaba a identificar que mi oración anterior era afirmativa. ¿Ok? Por eso les dije que por ahí había una tricky. Y ahora ya saben en qué momentos usar el verbo to be. Espero que a partir de ahorita ya no puedan decir, ya no paso del verbo to be porque no lo entiendo. Espero que ahorita ya lo entendamos. Ya sabemos en qué momentos los podemos usar, que esa es una clave, ¿no? Para que nos vayamos como que mentalizando que no lo usamos siempre, ¿ok? Y por otro lado, pues espero que esta primera parte haya quedado clara. Nos vemos en la segunda parte. Have a nice day. Goodbye.